Este día Rosario Robles está más sola que nunca. En las redes sociales, las mujeres y los hombres que estuvieron con ella durante décadas y que disfrutaron del poder que ella ganó, no han dicho una palabra. No te preocupes, Rosario, le dijo Enrique Peña Nieto hace 6 años. Pero después, en las horas difíciles, la abandonó. Quizás Rosario Robles se lo olía hace exactamente un mes, el 14 de julio pasado, cuando compartió en su cuenta personal de Instagram una estrofa de un poema de la nicaragüense Gioconda Belli, que dice así: Si eres una mujer fuerte, prepárate para la batalla. Aprende a estar sola, a dormir en la más absoluta oscuridad sin miedo, a que nadie te tire sogas cuando ruja la tormenta, a nadar contracorriente. Estamos en Los Periodistas y hoy hablaremos de la red de complicidades que la rodeó y que hoy la ha dejado sola. Muy buenas tardes y bienvenidos a Los Periodistas, un programa que se transmite totalmente en vivo desde las cabinas de Grupo Radio Centro. Qué bueno que nos acompaña este miércoles 14 con lo mejor de la información y el análisis de lo que acontece en México. Yo soy Alejandro Páez Varela y me da mucho gusto compartir este espacio, como todos los días, con mi colega y amigo Álvaro Delgado. Buenas tardes, Álvaro. Alejandro, muy buenas tardes a usted que nos escucha a través del 97.7 de FM, pero que también nos escucha y nos ve a través de YouTube y Facebook, a través de las cuentas oficiales de Grupo Radio Centro. Estamos ya a mitad de la semana, es miércoles y es fin de quincena. Quédese en las siguientes 2 horas porque tenemos muchísima información que tiene que ver, por supuesto, con Rosario Robles y con esta red de complicidades que vamos a detallar en este programa de Los Periodistas. Y vámonos, cuando son las 6 de la tarde con 3 minutos, vámonos a lo que será nuestra primera plana del día de mañana. Ramón Sosa Montes, uno de los hombres más cercanos a Rosario Robles, siente la lumbre, pide amparo contra su arresto. Ramón Sosa Montes es uno de los colaboradores sobre quienes podría caer la justicia por los desvíos denunciados por la Auditoría Superior de la Federación. ¿Quiénes son los otros? Aquí se los detallaremos. 2 de los convenios por los que Rosario Robles durmió anoche en el penal de Santa Marta, Acatitla, se hicieron cuando José Antonio Meade estaba en la Sede Sol. Y así como Rosario Robles tiene su grupo compacto, también José Antonio Meade es parte de una hermandad que viene desde el ITAM y que protege también a Rosario Robles. Y a los partidos políticos les valió el llamado del presidente Andrés Manuel López Obrador. Este día, el Instituto Nacional Electoral les aprobó 5,000 millones, de hecho, más de 5,000 millones para el siguiente año. La Bolsa Mexicana de Valores tiene una fuerte caída, un fuerte descalabro que se suma a la caída constante de todo este año. Ya anda en niveles de marzo de 2014. El peso también se presiona. Son días de turbulencia. Son las 6:05 y vamos a la pregunta del día, Álvaro. Vamos efectivamente a la pregunta que todos los días le formulamos a usted que nos hace favor de escucharnos y de vernos. Es una pregunta que tiene que ver precisamente con
la información que está en curso, con la vasta información que le vamos a dar hoy aquí en Los Periodistas, Alejandro. Haga sus apuestas. Ya cayó Rosario Robles. ¿Quién sigue después de ella? Se trata de ser realistas, no de desear que caiga alguien. ¿Quién sigue después de ella? ¿Quién cree usted que sigue después de ella? Llámenos 52 59 11 97. Haga apuestas. Aquí las vamos a ir comentando. Vamos a un corte. Hay programa. De regreso aquí en Los Periodistas, un programa que se transmite totalmente en vivo desde Grupo Radio Centro, y esta tarde les informamos que un hombre armado le disparó a agentes de la policía de Filadelfia e hirió a cuando menos 6 en un enfrentamiento que se extendió hasta el atardecer allá en Filadelfia.
El atacante seguía activo hasta las 6 de la tarde, horario de allá, en uno de los vecindarios en Nicetown, en la ciudad, de acuerdo con los primeros reportes. Las heridas que sufrieron los policías no ponen en peligro su vida. Parece ser que se trata, lo estamos viendo en vivo y se lo estamos transmitiendo totalmente en vivo, de 2 tiradores. Uno de ellos habría sido ya detenido y el otro seguiría activo, pero le recordamos que esto es totalmente en vivo y que le estamos dando información como va llegando aquí a la redacción de los periodistas y le vamos a ir informando durante el transcurso del programa. El día de ayer le formulamos a usted una pregunta sobre Rosario Robles y a lo largo del programa de las 2 horas que dura este programa de los periodistas llegaron muchísimas llamadas. Algunas logramos pasarlas al aire y otras no logramos transmitirlas, y por respeto y por gratitud, por supuesto, a usted, vamos a darle lectura a varias de las respuestas o a las respuestas que usted nos hizo favor de enviar a la pregunta que ayer le formulamos sobre Rosario Robles. Por ejemplo, el señor Arturo Vázquez de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México, dice: ojalá y pronto se descubra la estafa maestra del Sindicato Mexicano de Electricistas, donde también hay mucha gente involucrada de muy altos cargos del país. Se habla de una estafa de más de 80,000 millones de pesos y no se han fijado en ellos tampoco. La pregunta que le hicimos fue, ¿sabía o no sabía Enrique Peña Nieto de la estafa maestra y de todos los fraudes? De los desvíos. Ajá. Luis García de Álvaro Obregón dice: Peña Nieto no sabía nada, la única culpable es Rosario Robles. Francisco Palacios de Valle del Chalco, también del Estado de México: por supuesto que Peña Nieto estaba enterado de todo lo que hacía la señora Robles. Martín Torres de Nuevo León: el señor presidente es el que da las órdenes y autoriza todo lo que está pasando. Él es el que maneja todo y lo genera dicho sistema y por lo tanto es responsable de todo. Olga Santana de la colonia Lanza Popular en Coyoacán: dicen por ahí que tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Peña Nieto estaba enterado y se repartían la lana a diestra y siniestra entre él y Rosario Robles. Por eso me da mucho gusto que la hayan metido presa. Ojalá también encarcelaran a Peña Nieto. Juan José Maya de Jalisco: señores periodistas, claro que Peña sabía de las corruptelas de su gabinete y por supuesto que sacó ventaja. Virginia Páez de Iztapalapa, aquí también de la Ciudad de México: es obvio que Peña Nieto sabía de todos los movimientos que tenía esta señora. Todo esto es una mafia. Yolanda Blancas de Atizapán de Zaragoza: Peña sí estaba enterado de todos los manejos que hacían sus colaboradores. Jorge Díaz del centro de la Ciudad de México: José Antonio Meade, cuando estaba peleando la presidencia, decía que tenía las manos limpias. Y ahora me pregunto, ¿limpias de qué? Sí está involucrado en este fraude. Raúl Hernández de Tláhuac, aquí en la capital: con esos abogados Rosario Robles no necesita enemigos, pues un abogado eficiente sabe perfectamente que si se declara culpable, su delito no es grave y sale mañana. Manuel Alba de la colonia Lindavista: los felicito por hacer preguntas acertadas al abogado de la inculpada Rosario Robles. Muchas gracias. Raúl Hernández de Tláhuac: señores periodistas, con esos abogados Rosario, creo que se nos repitió esta pregunta, pero voy una rápida que es anónima. De Quintana Roo: en este estado están pasando muchos asesinatos, dice, la violencia ya es extrema y me gustaría que por favor se investigue. Claro. Félix Hernández de Los Cabos, Baja California Sur: ayer estuve apenas el fin de semana, dice: Peña Nieto no solo sabía, sino que era gente de la trama de la corrupción. Gabriel González de Catepec: por supuesto que un jefe siempre está enterado de los movimientos de la señora Robles. Efraín Ayala de Tultitlán, Estado de México: por supuesto que Peña Nieto estaba enterado. Sin embargo, el problema no es el presidente en turno, es toda la corrupción que hay en su entorno, puesto que hay muchos políticos corruptos que también rodean a López Obrador. Esperemos a ver si también serán castigados. Y agradecemos a Arturo Carmona de Coyoacán, a Héctor Otón de Naucalpan y a Patricia González de la Gustavo Amadero, que nos escribieron ayer y que fue una lluvia de mensajes, Álvaro. Sí, Vicente Arce López de Peralvillo, Juan Manuel Portillo de San Juan de Aragón, Benjamín Pérez de Coacalco.
muchísimas llamadas que nosotros agradecemos mucho, de verdad. Le recordamos la pregunta, ya cayó Rosario Robles, ¿quién sigue después de ella? Trate de ser realista. Octavio Ojeda, reportero urbano, se encuentra en las calles de esta ruidosa capital. Octavio, bienvenido. Adelante. Alejandro, Álvaro, un gusto en saludarles. Información importante que se registra en este momento en la zona centro de la ciudad. Hay una manifestación en los dos bloques de la avenida Fray Servando Teresa de Mier, a la altura de la calle Bolívar, obviamente con dirección hacia la calzada San Antonio Abad. En breve les daremos más información de quiénes se tratan, los cuales están ya colapsando la habilidad, sobre todo para quien deja atrás el eje central Lázaro Cárdenas y van con dirección hacia la avenida Congreso de la Unión. Hace unos momentos también ya fue retirado el bloqueo por parte de colonos de la colonia Santa Cruz, San Gregorio Atlapulco en Xochimilco, en donde solicitaban ayuda por parte del gobierno de la Ciudad de México. Se manifestaban sobre la calzada San Antonio Abad, al cruce con la calle Fernando de Alba. Ya está restablecida la habilidad, por lo que los vehículos procedentes del viaducto Río de la Piedad pueden continuar sin ningún problema hacia la incorporación con la avenida 20 de noviembre. Pues así la situación en este momento, en esta tarde aún calurosa. No hay que confiarse, en los próximos minutos hay pronóstico de lluvia. Álvaro, Alejandro, hasta aquí mi reporte. Muchísimas gracias, Octavio Ojeda, por tu reporte. Hasta luego, buena tarde. Y antes de continuar con el programa de los periodistas, queremos agradecer a quienes hacen posible este espacio. En la operación técnica, Manuel Mendoza y Fabricio Almazán. En la redacción, Mónica Fuentes. En la coordinación de entrevistas, Georgina Monroy. Telefonistas, Alejandra Ávila y Socorro García. Y nuestro productor es Ángel Arellano. Y bueno, pues vamos a tratar en las siguientes pues hora con 40 minutos de ir detallando la red, pues las redes soporte, digámoslo de esa manera, de Rosario Robles en estos años, pero que también es la red sobre la que la autoridad podría en algún momento al menos encontrar pistas de dónde fregados quedaron 5,000 millones de esas denuncias que están perdidos, porque Rosario Robles no los tiene, según ella, y de hecho no está acusada de eso, de tener 5,000 millones por ahí guardados en alguna caja. La red podría ser, han dicho todos los que hemos entrevistado en este programa, es la que estaría detrás de ese saqueo. Bueno, Ramón Sosa Montes, ex jefe de la oficina de Rosario Robles durante su estancia en las Secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, solicitó un amparo ante cualquier orden de captura en su contra. Sosa Montes ingresó su recurso el pasado 8 de agosto. Se dio a conocer hoy. El juez no se ha pronunciado todavía. Sosa Montes es uno de los hombres más cercanos de Rosario Robles. El caso de Rosario Robles Berlanga es inédito en muchos sentidos. Primero, porque se trata de la primera secretaria de Estado en ser encarcelada. Es también la primera pieza del gabinete legal de Enrique Peña Nieto que cae en prisión por acusaciones de corrupción. El caso Robles también revelará, de acuerdo con los observadores políticos, hasta dónde llegará el combate a la corrupción y la impunidad en tiempos de la 4T. Es importante. Los analistas dicen que dirá si existe voluntad para romper con el pacto de impunidad que mantuvieron las administraciones del PRI y del PAN durante varios sexenios. Rosario Robles no está acusada de robarse dinero público. Ojo. La Fiscalía General de la República la señala exclusivamente de omisión, es decir, de no haber denunciado y actuado en contra del saqueo de recursos públicos que se dio en las oficinas que ocupó con Enrique Peña Nieto en la Sedesol y en la Sedatu, y que fue exhibido año con año desde el 2014 por la Auditoría Superior de la Federación. Con la secretaria, antes de tener las auditorías
al tener preocupación la Auditoría Superior de los montos y de la situación que encontramos, hicimos reuniones periódicas. Ella estuvo enterada perfectamente de cuál era el avance. El principal problema es que había una negación constante, apoyada por su personal más cercano, sin querer reconocer que lo que habían hecho estaba mal. Entonces eran discusiones, argumentos sin sentido, sin fundamento, y creyendo que con sus comentarios sería suficiente. Nunca ocurrió eso. Pues quien habla es Juan Manuel Portal, exauditor del superior de la Federación, y lo dijo así aquí en Los Periodistas. Contó que él advirtió en distintas ocasiones a Rosario Robles sobre el esquema de corrupción al interior de sus oficinas, y ella simplemente lo negó, lo rechazó. Robles no ha dicho si esa información la subió a su jefe máximo, Enrique Peña Nieto. Pero entonces, si ella no operó el esquema de corrupción, ¿quién fue? De acuerdo con los auditores que fueron despedidos u obligados a la renuncia en el sexenio de Enrique Peña Nieto, tuvo que ser su equipo más cercano, personas de toda su confianza que le acompañaron tanto en la Sede Sol como en la Sedatu. ¿Y esos personajes quiénes son? Algunos de ellos la acompañan desde los años en que dirigió el PRD y aún antes, cuando fue jefa de gobierno para concluir el trienio de Cuauhtémoc Cárdenas. Pues en primer lugar está precisamente Ramón Sosamontes Herrera Moro. Se trata de un político con una larguísima carrera dentro de la izquierda. Fíjese usted, estuvo en Juventud Comunista de México, en el Partido Comunista Mexicano, participó en las campañas presidenciales de Valentín Campa y de Arnoldo Martínez Verdugo, fue cofundador del PSUM, del PMS y del PRD, fue jefe delegacional de la Venustiano Carranza y luego de Iztapalapa, fue varias veces legislador por el PRD, estuvo en el Comité Nacional Perredista con Rosario Robles Berlanga, Porfirio Muñoz Ledo e incluso con López Obrador. Y durante 20 años no se ha separado de su jefa, Rosario Robles Berlanga. Ha sido su gran operador político y tanto en Sedesol como en Sedatu fue jefe de oficina de la exsecretaria, ahora en desgracia. Fue con Manuel Espino, de hecho, operador político durante la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. Pero Emilio Cebadúa González encabeza la lista de los operadores directísimos de Rosario Robles. Fue consejero del Instituto Federal Electoral, así se llamaba antes del actual Instituto Nacional Electoral, y fue, gracias también a Rosario Robles, diputado federal del Partido de la Revolución Democrática. En 2006 fue candidato de Nueva Alianza a la gubernatura de Chiapas y después presidente de la Fundación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Con Rosario Robles alcanzó la cúspide de su carrera. Fue su oficial mayor en Sedesol y en Sedatu, un puesto clave porque tiene que ver con las operaciones financieras y los puestos de control de las secretarías. Las oficialidades mayores suelen recaer en los individuos de toda la confianza de los secretarios de Estado. Cebadúa sabe que podría ser el que sigue. Ya ha buscado detener cualquier orden de aprehensión en su contra por medio de la figura de amparo. Y de hecho, Cebadúa es el principal señalado como el operador de estos desvíos. Llevamos dos, Álvaro. Dos todavía. Ramón Sosamontes y el segundo, Emilio Cebadúa. El tercer personaje sobre el que usted ponga muchísima atención, porque su destino es importante, es Mauricio Razo Sánchez. Es clave dentro del núcleo duro de colaboradores de Rosario Robles. Fue titular del órgano interno de control. Fue llamado 171 veces por la Auditoría Superior de la Federación. ¿Cuántas veces? 171 veces fue llamado por la Auditoría Superior de la Federación para que realizara las investigaciones pertinentes y, en su caso, iniciara
el procedimiento administrativo contra los servidores públicos involucrados en la estafa. Fíjese usted esto, a pesar de que se le fue citado muchísimas veces, 171 veces, por la Auditoría Superior de la Federación, él era el del órgano de control interno. Él es el encargado de evitar que se roben el dinero. Él es el encargado. Bueno, pues este hombre 171 veces durante todo el periodo que acompañó a Rosario Robles. El número es impresionante. Ustedes imagínense la cantidad de oficios que se generaron desde la Auditoría Superior de la Federación para citar 171 veces a un individuo. Bueno, 171 veces dijo este individuo que no había absolutamente nada que investigar, así como lo oye usted. Y de estas se le considera pues responsable de haber omitido y haber ocultado. De acuerdo con una investigación realizada por las periodistas del portal Sin Embargo, Dulce Olvera y Daniela Barragán, sobre las 1468 páginas que señalan de la Auditoría Superior de la Federación, que señalan este caso, de acuerdo con eso, las 171 veces respondió que no había responsabilidad. Estamos hablando de Razo Sánchez. Le dio carpetazo a todos los llamados que se le hicieron, argumentando falta de elementos. Óigalo bien, fue inhabilitado y ya, sin consecuencias. Otro personaje es Gustavo Rodríguez González. Fue el hombre de prensa de Rosario Robles en el sexenio de Peña. Su vocero, pues. Se dice periodista. Fue director de comunicación social en la Sedatu y en Sedesol, es decir, viajó con ella de una oficina a otra. Fue inhabilitado y multado por el órgano interno de control de la Sedesol por un fraude en el que se involucró a Radio y Televisión de Hidalgo para desaparecer, escúchelo bien, 266 millones de pesos, según la Auditoría Superior de la Federación. Rodríguez González acompañó a Rosario Robles en sus giras por medios para defenderse cuando fue señalada por la estafa maestra. Era, o es, muy cercano a la secretaria de Estado presa en Santa Marta, Acatitla. No le cambie, hemos mencionado a 3 personajes, Álvaro, que son Ramón Sosamontes, 4 personajes. Emilio Cebadúa, Mauricio Razo Sánchez y Gustavo Rodríguez González. 4 personajes. Faltan muchos, Faltan más. Vamos a mencionar la red en torno a Rosario Robles. La vamos a ir detallando este día. No le cambie, al contrario, quédese pendiente porque ahí podría estar por lo menos los que siguen. El destino de los 5,000 millones. Vamos a un corte, volvemos. Escríbales al Twitter @PáezVarela y @Álvaro_Delgado. Los periodistas.
Amigos y amigas, ha terminado el cómputo nacional de votos de la elección interna del PRI. Y el resultado es el reflejo de las graves irregularidades cometidas por la cúpula, que no solo ensuciaron el proceso, sino que desprestigiaron más al partido. Los mexicanos en medios de comunicación y redes sociales se han burlado del partido y han calificado como un gran fraude los resultados obtenidos por el declarado presidente de la cúpula. Basta con ver Campeche, Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Coahuila, donde hubo participaciones atípicas de hasta el 80%, muy por encima del promedio nacional. Pues si a usted le interesa ese partido en proceso de descomposición total, no el PRD. No, ¿Es el PRD? Este es el otro, el PRI. Esta que está hablando es la ex candidata a dirigir el PRI, Ivonne Ortega, y dice una frase en la que tiene toda la razón. Dice, los mexicanos en medios de comunicación y redes sociales se han burlado del partido. Pues sí, tiene todísima la razón. Lo que pasa es que ya es el colmo. Un partido de 90 años cometiendo fraudes, ahora se comete fraude a sí mismo. Maravillosa la figura. Ya tiene tiempo que el PRI no solamente comete fraude contra sus adversarios, lo hizo durante 90 años, sino fraude a sí mismo, como el que ocurrió el domingo anterior. Perdone que le hagamos perder el tiempo, pero es importante dar a conocer esta información para que usted tenga como insumo informativo. Dice Ivonne Ortega, la que fue contendiente de Alejandro Cárdenas, el declarado ganador de la presidencia del PRI, que este dirigente, la nueva dirigencia, será espuria. Es buenísimo. Dice que bueno, que ella ahora va a ser la presidenta legítima, ¿no? En pocas palabras, desde la oposición. En fin, no lo hacemos perder el tiempo. Ahí está el mensaje, se lo pasamos y regresamos. Álvaro, hablábamos hasta ahorita de 4 personajes de una red, de la red de cercanos a Rosario Robles Berlanga. Es una red que la ha acompañado, pero que hoy está casi en silencio total, mientras la jefa duerme, entre otras reclusas, comparte cama, comparte el baño abierto, son baños abiertos, no se pueden cerrar, abiertos con otras... como la Mataviejitas. Con la Mataviejitas. Ahí está Rosario Robles en este momento, y todos los hombres que disfrutaron el poder que ella fundamentalmente ganó, todos los individuos están en este momento básicamente desaparecidos. No hay expresiones públicas ni siquiera de solidaridad por parte de quienes fueron cercanos a Rosario Robles, ni quienes le dieron su respaldo desde hace tantos años. Pienso no solamente en Enrique Peña Nieto, que ahora ha guardado silencio después de que hace 6 años le dijo: no te preocupes, Rosario. Pienso también en Cuauhtémoc Cárdenas, que fue el jefe de gobierno electo y dejó como su sucesora a Rosario Ibarra. Tampoco ha habido expresiones de solidaridad pública de Emilio Cebadúa, de Ramón Sosamontes, que son 2 de los personajes a los que nos hemos referido en este espacio, y tampoco se sabe de una expresión pública de respaldo, por lo menos emocional, de Gustavo Rodríguez González y de este otro personaje, Mauricio Razo Sánchez, que son 4 personajes cercanísimos. Pero vamos a ir detallándolos. Le hacemos el resumen muy breve, porque esta es la red. Esta es la red de ella. ¿Por qué es tan importante? No solamente porque no se han expresado públicamente, no ha habido un solo apoyo a Rosario Robles,
son importantes porque ellos son los que operaron. De acuerdo con al menos 2 entrevistados aquí en Los Periodistas que realizaron la investigación año con año, que hoy se consolida con el nombre genérico de estafa maestra, estos personajes que se involucraron en las investigaciones todos estos años, desde la Auditoría Superior de la Federación, nos dijeron aquí que la operación para sacar al menos por las denuncias 5,000 millones de pesos son estos, Álvaro, y vamos a repetirlo rápidamente, al menos por su nombre, y nos seguimos. Emilio Cebadúa sería el primero, es muy importante, es un personaje fue que la ha acompañado, el oficial mayor, el que manejaba los recursos, Emilio Cebadúa. El otro es Ramón Sosa Montes, que posiblemente sea el personaje ideológicamente más poderoso dentro de ese grupo. Por lo menos tiene una trayectoria muy prolongada en la izquierda mexicana desde el Partido Comunista Mexicano. Desde los 68. Claro, desde la Juventud Comunista, desde el Partido Comunista fundador del PSUM, del partido del PRD. Pero Cebadúa es clave, ¿por qué? Por los dineros. No solamente por eso, sino porque el origen de la relación de Cebadúa con Rosario Robles y Cuauhtémoc Cárdenas hizo que Emilio Cebadúa, después de trabajar en la oficina de la presidencia en el sexenio de Carlos Salinas, llegara como consejero del Instituto Federal Electoral en 1996. De eso hablaremos un poco más adelante. Imagínense ustedes, o sea, han dado ese personaje muy cerca de Rosario y muy cerca de la izquierda, convenientemente, un personaje que después operaría, sobre todo en el Estado de México, haría operación política para Enrique Peña Nieto. O sea, un personaje que se movilizó durante la elección para hacer que Enrique Peña Nieto ganara la presidencia. Él, como muchos, pues, pero es un personaje que operó durante la elección de Enrique Peña Nieto. Ese personaje, ese es Ramón Sosa Montes, hoy mudo. El otro personaje del que le hablamos aquí es Mauricio Razo. Este es muy importante. Le repito esto, fue llamado 171 veces por la Auditoría Superior de la Federación para que realizara las investigaciones pertinentes y en su caso iniciar el procedimiento administrativo contra servidores públicos responsables de las irregularidades señaladas en las observaciones a programas y contratos gestionados por la Sedesol de 2013 a 2015, cuando se dio el fraude, y en Sedatu en 2016. De acuerdo con una revisión realizada por un grupo de periodistas a 1,469 páginas, Reyes Razo Sánchez simplemente dio carpetazo. Ese es el otro personaje, Álvaro, del que hemos hablado. Y el cuarto personaje es Gustavo Rodríguez González. Es el hombre de la comunicación social, tanto en la Sedesol como en la Sedatu. Es un personaje que se dice periodista, fue efectivamente vocero de Rosario Robles y fue inhabilitado y multado por el órgano interno de control de la Sedesol por un fraude en el que se involucró a Radio y Televisión de Hidalgo por desaparecer 266 millones de pesos. Híjole, mano, qué barbaridad. Pues ese es el otro personaje. Son 4 personajes importantes que componen esta red. Ojo, la red más próxima. Íntima, la próxima. Y bueno, hay algunos otros que vale la pena ir señalando y que vamos a ir desmenuzando. Por ejemplo, Enrique González Tiburcio fue el hombre que le llevaba la agenda a Rosario Robles. Fue su coordinador de asesores en Sedesol y luego se fue con ella a la Sedatu y Rosario Robles lo convirtió de ser coordinador de asesores a subsecretario de Ordenamiento Territorial. Ahí, en la nueva secretaría que exploraba Rosario, la Sedatu. Él fue imputado por un juez de control por rendir testimonio falso a una autoridad distinta a la judicial. Junto con Armando Saldaña,
exdirector de esa misma área, es decir, de ordenamiento territorial, habría desconocido sus firmas en convenios suscritos con la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero en el estado de Hidalgo. Otra vez Hidalgo, Ojo. Otra vez Hidalgo. La PGR lo desmintió con un perito en grafoscopía y determinó que las firmas eran auténticas. Es decir, todos esos contratos, Álvaro, lo estoy tratando de entender casi en voz alta para decírselo a la gente. Todos esos contratos fraudulentos tenían su firma. La firma de estos personajes tan cercanos a Rosario Robles. Pero a la hora en que les cayó el juez, oigan, a ver, ¿qué está pasando aquí? Esa es falsa, dice. Entonces, ellos. yo nunca firmé. Entonces, la Procuraduría lo que hace es que dice, a ver, vamos a conseguirnos un especialista. Un especialista en grafología se llama esa. Perito en grafoscopía. Perito en grafoscopía. Bueno, traemos a este perito en grafoscopía que nos revise las firmas y resulta que no, que los señores sí firmaron estos convenios que permitieron ese desvío otra vez en una institución en Hidalgo. Así es. Ojo, Hidalgo otra vez. ¿Te suena a Miguel Ángel Osorio Chong? Me suena mucho a Miguel Ángel Osorio Chong, no puedo decir mucho porque no veo claramente la relación escrita aquí. Bueno, pero estamos identificando a los personajes directamente implicados en el círculo íntimo de Rosario Robles. Esto de lo que hablabas de estos convenios suscritos con instituciones educativas como esta con la Universidad Politécnica Francisco I. Madero de Hidalgo, es parte de lo que se conoce como la estafa maestra. Junto con este hombre, Enrique González Tiburcio, se involucra a 2 directores generales, Armando Saldaña Flores y José Antolino Orozco Martínez. Bueno, en esa trama, en la trama de la falsificación de firmas, saltan muchísimos más nombres y todos son muy importantes. Así es. Ernesto Nemer Álvarez, Juan Carlos Lastiri Quirós. Déjame detenerme en estos dos. Ernesto Nemer Álvarez es un personaje del Estado de México, del grupo Atlacomulco. Y Juan Carlos Lastiri Quirós es un personaje priista del Estado de Puebla. Fue subsecretario de la Sedesol. Los dos fueron subsecretarios. Efectivamente, 2 personajes también muy estrechamente ligados a Rosario Robles, aunque no por razón de origen de ella, sino más bien son personajes cercanos a Enrique Peña Nieto. Sí, bueno, de estos también resalta en este mismo caso María Evangelina Villalpando Rodríguez, ex abogada general y comisionada para la transparencia en Sedesol, y Eugenio Aurelio Alvírez Orozco, el del órgano de control interno. Sí, también se señala, en este caso, una vez más, a Emilio Cebadúa. Cebadúa fue muy cercano, insisto, a Rosario Robles desde que fue ella jefa de gobierno. También Humberto René Islas, Enrique Prado Ordóñez, Sonia Angélica Zaragoza, Wendy Gabriela Arrieta, Javier Arrambide Olvera y José Luis Sánchez Buendía. Bueno, todos estos personajes es muy, muy importante tenerlos perfectamente identificados. Esta es la red más íntima y un poco la que operó. Todos estos datos que le estamos a usted dando esta tarde son de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, que es la que realiza esta gran investigación cuando pudo hacerlo hasta que los corrieron, que después se etiqueta como estafa maestra. Esta investigación que hizo efectivamente la Auditoría Superior de la Federación durante los años de Enrique Peña Nieto y que presentó las denuncias correspondientes ante la entonces Procuraduría General de la República, que en vez de investigar a profundidad, solo
hasta donde tengo conocimiento con base en información de la actual Fiscalía General de la República, en vez de profundizar, distorsionó, echó a perder y de hecho fue la Fiscalía General de la República la que le pidió a la Auditoría Superior de la Federación que le hiciera llegar las denuncias que tal cual fueron presentadas en los años de Enrique Peña Nieto y que para comenzar precisamente desde cero estas carpetas de investigación nuevas que derivan primero en la prisión preventiva de Rosario Robles y que por lo visto continuarán contra otros implicados en lo que se conoce como la estafa maestra. Bueno, vamos a regresar después de un corte. Antes, unas llamaditas, ¿no? Échale, vámonos. Es que usted que nos hace favor de enviarnos la respuesta a la pregunta que aquí le hemos formulado. Hagan sus apuestas. Ya cayó Rosario. ¿Quién sigue después de ella? Y bueno, vamos a una de Heriberto Santa Cruz. Creo que el siguiente en ser detenido podría ser José Antonio Meade. Muy bien, dice David Moreno, el personaje que sigue después de Rosario Robles es Carlos Salinas de Gortari, no tanto por el dinero que se robó, sino porque es un criminal que mató a Colosio y el homicidio no prescribe, siempre es calificado como grave. Miguel Ángel López de Ciudad Nezahualcóyotl nos dice, Emilio Cebadúa es el siguiente que va a la cárcel junto con su chofer. Oye, el chofer, pues quién sabe qué culpa tiene. ¿Por qué? Por favor. Antes de irnos al corte, un último. La señora Chávez dice esto, literal. Dice, Alejandro y Álvaro, que caigan los periodistas chismosos, lenguas largas como ustedes, que son unos buitres porque ahora sí tienen para tragar mocos. Corte y regresamos. Escríbales al Twitter @PáezVarela y @Álvaro_Delgado. Los periodistas.
Estamos de regreso aquí en Los Periodistas y le recordamos la pregunta del día de hoy es: ya cayó Rosario, ¿quién sigue después de ella? Y le pedimos que sea realista, que no nos comparta sus deseos, más bien ser realistas. ¿Quién se imagina usted? ¿Quién cree que puede ser el siguiente que caiga en esta trama de corrupción del sexenio de Enrique Peña Nieto? Hay un teléfono multilínea 52 59 11 97. También comentamos mucho lo que sucede en YouTube, en Facebook. También de ahí obtenemos los mensajes y se los compartimos. Le recordamos que hay todavía una noticia en movimiento, en desarrollo esta tarde, un tiroteo en Filadelfia que dejó al menos 6 policías heridos. Ya ve que se están volviendo locos por allá y están disparándole a medio mundo. Pues bueno, hay 6 policías heridos. Parece que es un atacante que todavía a las 6 de la tarde seguía activo. El atacante parece que disparó, se fue, de acuerdo con algunas tomas que se pueden ver en los noticieros. Hay una movilización impresionante de policías. Y hay una noticia, Alejandro, y usted que nos escucha, terrible. Hace un rato encontraron muerto a un bebé que fue plagiado el sábado. En Nuevo León. No puede ser. Fue encontrado sin vida en Ramos Arizpe, allá en Coahuila. Una fuente policíaca informó que el cuerpo de Decker Alexander Martínez, de 3 meses de edad, fue hallado este mediodía a la altura del kilómetro 25 de la carretera libre a Saltillo. Y las autoridades esperarán el resultado de estudios para determinar las causas del fallecimiento del bebé, quien la madrugada del pasado sábado fue secuestrado por Mario López Razo, de unos 50 años, que lo sustrajo de su casa en la colonia Paseo Nogalar, en San Nicolás, allá en Nuevo León. Carajo. Y bueno, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha aprobado el proyecto que ordena a la Secretaría de Salud reglamentar el uso medicinal de la cannabis y sus derivados. El proyecto del ministro Eduardo Medina Mora ordena a la Secretaría de Salud cumplir con la obligación establecida en el artículo 4 transitorio del decreto por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal publicados en el Diario Oficial de la Federación el 19 de junio de 2017, es decir, en resumen, es la Suprema Corte está aprobando el proyecto que le ordena ya a la Secretaría de Salud Federal reglamentar el uso de la medicinal de la cannabis. Bueno, resulta que ayer el juez que dio prisión preventiva a Rosario Robles, por lo que la exsecretaria de la Sedesol y de la Sedatu pasó su primera noche en el penal de Santa Marta, Acatitla. También ordenó a la Fiscalía General de la República determinar si investigará a José Antonio Meade, el sustituto de Rosario Robles en la Sedesol, antes de convertirse en el candidato presidencial del PRI en las elecciones de 2018. En una trama larga. Esta es la bomba a la que se refería, ¿no? Exacto. Acuérdate tú que le dice Álvaro hace 2 días, bueno, menos de 2 días, le dice Rosario Robles, que ella le entregó a José Antonio Meade, le entrega a José Antonio Meade le dice: mira, aquí está este paquete, nos están pidiendo de la Auditoría Superior que resolvamos esto, que solventemos, se dice en términos más técnicos, que solventemos esto, y luego se lo entrega en la mano. Esa es la bomba a la que se referían. Pero a ver, Alejandro, sí.
y usted que nos escucha. A ver, en efecto, la investigación sobre el desvío de más de 5,000 millones de pesos involucra efectivamente a Rosario Robles en términos de la omisión en informar a sus superiores sobre este asunto. Pero como el juez del caso está pidiendo a la Fiscalía General de la República, pues que vea si también va a investigar a José Antonio Meade, el exsecretario de Hacienda, el exsecretario de Energía, el exsecretario de la Sedesol, el exsecretario de Relaciones Exteriores y el excandidato presidencial del PRI. Diana Lastiri, reportera del Universal, publica un pequeño adelanto de del documento en donde justamente el juez de la Fiscalía General de la República ordena, más bien el juez le ordena a la Fiscalía determinar si investigará a José Antonio Meade. Lo trae el periódico El Universal esta tarde en su portada. De hecho, ya Julio Astillero en su espacio noticioso daba cuenta justamente de este resolutivo del juez. Exacto, pero publica el tramito pequeño, sí. O sea, la captura de pantalla del documento en que el juez ordena a la Fiscalía investigar. Esto se menciona desde hace 2 días, desde hace al menos 24 horas, y hay otro pedacito publicado también donde se vincula, digamos, esta orden del juez. Lo voy a leer porque está aquí, es una captura de pantalla que vale la pena. Dice, es un inciso cuarto, dice: vista. Por lo expuesto en audiencia, se requirió a la Fiscalía Federal con el objeto de determinar si se inicia una investigación en contra de José Antonio Meade Curibreña por las mismas omisiones imputadas. Es decir, José Antonio Meade el juicio para José Antonio Meade depende ya nada más de que la Fiscalía diga es posible que sí lo vayamos a investigar. Eso es lo que está pasando en torno a este caso. Álvaro, hemos estado haciendo un resumen del círculo cercano de Rosario Robles Berlanga. Le hemos estado detallando el círculo sobre el que podría caer alguna responsabilidad, porque pues Rosario está acusada de omisión. Sí, estamos pero hablando. ¿Dónde están los 5,000 millones? Sí, estamos hablando del grupo de personajes cercanísimos a Rosario Robles, entre los que podría haber más consignados en el futuro. Pero vamos a ir, antes de continuar con otros personajes de la red de complicidades de Rosario Robles, vamos a hablar con Gerardo Rodríguez. Él es profesor de la Universidad de las Américas de Puebla y coautor del Índice Global de Impunidad. Y él, Gerardo Rodríguez, pues tiene una opinión muy relevante sobre lo que significa el hecho de que una secretaria de Estado del gobierno anterior, la primera secretaria de Estado que va a la cárcel, así sea por prisión preventiva, tiene que ver con lo que puede ser en el futuro para el país en términos de impunidad. Bienvenido, Gerardo Rodríguez, al espacio de los periodistas con Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado, tu servidor. Muchas gracias, Álvaro. Saludos, Alejandro. Muchísimo. Pues sí, como dicen, es un precedente muy importante. Es oprobioso que México sea uno de los últimos países de la región en tener casos al más alto nivel de corrupción, ampliamente documentado por periodistas independientes, por medios
que le han apostado al periodismo de investigación contra la corrupción y contra la impunidad. Ahorita hay 10 expresidentes de América Latina que están encarcelados o con procesos judiciales por actos de corrupción. Y en México es el primer político de alto nivel, es un exministro, es una exsecretaria de Estado, y viendo cómo están trabajando la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República, es inédito. La Unidad de Inteligencia Financiera es quien está proveyendo esta información, con toda la información perfectamente documentada, porque deja rastro el dinero, ¿no? El dinero robado, si pasa por alguna parte del sistema financiero, queda algún tipo de rastro. Pero también es una investigación muy bien documentada por la Auditoría Superior de la Federación, ¿no? Con su anterior titular, ¿no? Entonces, con Juan Manuel Portela, ¿no? Entonces, hay que reconocer que es un trabajo transeccional de varias instituciones que han coordinado toda esta investigación, pero también con información relevante documentada por los periodistas. Nosotros hemos sostenido en el Índice Global de Impunidad en 4 recomendaciones, la recomendación 8, 9, 10 y 15, que es importante que los estados, los países y en particular México lleven a cabo investigaciones al más alto nivel de la corrupción política, porque si no, en los países se transmina que en este país no pasa nada, que si las grandes autoridades pueden llevarse miles de millones de dólares o de pesos, ¿qué pueden hacer el resto de los ciudadanos que quedan en la indefensión ante la gran corrupción y la impunidad política? Yo le preguntaría, en estas condiciones, es decir, si la UIF y la Fiscalía siguen caminando, digamos, lentitos, porque van lentitos, pero más o menos firmes, en los siguientes años, ¿qué impacto va a tener esto tanto en los índices, específicamente en el que ustedes manejan, en el índice de corrupción en el que ustedes trabajan, y también qué impacto va a tener en la percepción de impunidad en México y para los números específicos sobre la impunidad en México? ¿Esto podría ayudar a posicionar a México mejor? Mira, lamentablemente los indicadores que nosotros tomamos, este tipo de grandes casos no permean en el largo plazo, porque la impunidad en México es estructural. Tenemos solamente 4 jueces por cada 100,000 habitantes. El resto del mundo tiene 17. ¿Qué quiere decir? México tiene 4 veces menos impartidores para una población de 130 millones de mexicanos. Tenemos muchas deficiencias en el tema de la investigación de casos de corrupción. Pero déjame hacer una réplica al comentario que hiciste de que es una investigación lenta. Es la primera vez que la Unidad de Inteligencia Financiera está logrando judicializar, es decir, investigaciones que tienen sólidas. La Fiscalía General de la República está tomando estos casos y lo está llevando con ministerios públicos ante jueces especializados en temas de corrupción. Entonces, hay un dato que les voy a compartir. En los meses que lleva la gestión del presidente López Obrador, ya se llevan 100 investigaciones de la UIF que se le han dado vista a la Fiscalía General de la República, que han sido llevadas como denuncias, y hay otros casos que se han dado vista a otras instituciones para que también procedan internamente, a la Función Pública, a la Secretaría de la Defensa Nacional, al IMSS, etcétera. El año donde más se judicializaron casos fue en el año, que se hicieron denuncias, pero no pasó absolutamente nada, fue en el 2017 y fueron alrededor de 120, 117 denuncias. En tan solo 8 meses el equipo de Santiago Nieto ha logrado 100 denuncias y lo que es más importante, la Fiscalía General de la República está aceptando que la Unidad de Inteligencia Financiera vaya como acompañante de estas investigaciones, como parte afectada, porque la Unidad de Inteligencia Financiera, su mandato es el combate al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Y entonces
qué importante es que está habiendo al menos ya judicialización de estos casos y acompañamiento, entendimiento entre dos instituciones que tienen que ir de la mano. Si no, se rompe la cadena de la impunidad y se rompen los eslabones para judicializar estos casos. Estamos hablando con Gerardo Rodríguez, él es profesor de la Universidad de las Américas de Puebla y coautor del Índice Global de Impunidad. La pregunta sería enseguida, Gerardo, ¿qué está rompiéndose con esta tipo de acciones? Por una parte, del Ejecutivo, que a través de la Unidad de Inteligencia Financiera escudriña, hace acopio de información y presenta denuncias, y por supuesto con una fiscalía de carácter autónomo que está judicializando las carpetas de investigación, que está investigando. Se rompe, digamos, con una tradición de impunidad, en particular de un gobierno a otro. Lo dices muy claramente. Nosotros decidimos incluir en el Índice Global de Impunidad hasta el final un glosario de términos para explicar la impunidad en México. Lo que se está rompiendo, Álvaro, es el pacto de impunidad. El doctor Alberto Asís Nasif, recuperamos una definición que él puso en un artículo que escribió al periódico El Universal y dice textualmente: los pactos de impunidad en México son redes de intereses que reproducen la corrupción y protegen con impunidad a la clase política. Y yo complemento, no se puede comprender para el caso de México los altos niveles de corrupción sin entender que por mucho tiempo los políticos pactaron impunidad frente a delitos cometidos en el pasado. Eso fue lo que se rompió, mi querido Álvaro, y es muy importante. Es un precedente entre transiciones de gobierno. Sobre todo es relevante lo que señalas, Gerardo Rodríguez, profesor de la Universidad de las Américas y coautor del estudio del Índice Global de Impunidad, porque si algo se le ha atribuido a Andrés Manuel López Obrador es que estableció un pacto de impunidad con Enrique Peña Nieto. Pero como políticos no está cumpliendo, y qué bueno que no está cumpliendo con ese supuesto pacto, ¿no? Porque sobre la historia, la crónica histórica que se haga sobre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, está su principal promesa de campaña y es el combate a la corrupción. Y el combate a la corrupción pasa por investigar probablemente al que haya sido uno de los peores gobiernos en términos de corrupción e impunidad, que fue el del expresidente Enrique Peña Nieto. Tú lo sabes, lo escribí la semana pasada para el Heraldo de México. Sí. Hablo claramente que esto fue, le podemos llamar el cártel del Estado de México. Y en las crónicas que dará y analistas serios en materia de delincuencia organizada, estamos viendo cómo operó este clan político del Estado de México junto con otros miembros de clases políticas de otros estados, pero se apropiaron como propios recursos del Estado mexicano que nos pertenecen a todos los mexicanos. Operaron como delincuencia organizada, como si fueran columnas, células, con consejeros jurídicos al estilo de la mafia italiana, con redes de corrupción para lavar el dinero en Estados Unidos, en Europa, en Andorra, en Suiza, en Liechtenstein, en paraísos fiscales también del Caribe. O sea, es terrible la manera en que operaron como mafia delincuencial. En este sentido, Gerardo Rodríguez, Peña Nieto debe ser juzgado a la vista de todos estos elementos que tú señalas. Mira, hay declaraciones ya muy fuertes de los abogados y de implicados, los primeros implicados, y llevamos tres importantes, un abogado, Juan una Collado, secretaria de Estado y Rosario un Robles, ex titular de Pemex. Emilio Lozoya. Y los tres están señalando el involucramiento del expresidente, o al menos que tenía conocimiento, y segundo, que, a ver, tú lo sabes bien, Álvaro, tú eres un cronista del poder. En este país no se mueven las cosas si no tienen el visto bueno del presidente o
los que fueron los vicepresidentes del anterior gobierno. Que en México no tenga vicepresidentes, de facto el presidente delegó el poder en dos ministros, el secretario de Gobernación y el secretario de Hacienda, o los exsecretarios de Hacienda, Luis Videgaray y José Antonio Mís Puribreño. Exactamente. Hay 10 expresidentes en los hechos en América Latina, ¿no? Habrías con ese comentario, Gerardo Rodríguez, 10 expresidentes que o están detenidos o están bajo proceso por corrupción en este momento. ¿Y uno se suicidó? Uno de ellos se suicida cuando van por él. Sí. Es una de las escenas más canijas. Pero México, para dibujar este país, que ustedes lo hacen con números, con un indicador, México pues nos está medianamente acercando a algo que pareciera un combate a la corrupción y a la impunidad con Rosario Robles. De ahí la importancia que tiene fundamentar muy bien la averiguación y de hecho pues mantenerla el mayor tiempo posible en prisión. ¿No es así? Así es. Mira, y en el resto del mundo se van construyendo los casos. Los mapas delictivos de redes de estas personas se van haciendo unas telarañas enormes. Uno cuando observa los análisis de inteligencia que está haciendo esta unidad, pues se da cuenta que va a tener muchísimo trabajo la Fiscalía General de la República con toda la información que le está virtiendo el equipo de Santiago Nieto. Entonces, por ahí estamos empezando. Pero fíjate, Guatemala tiene en la cárcel a un expresidente, a Otto Pérez Molina, y a su vicepresidenta. En Perú, todos los expresidentes o están muertos o están en la cárcel o en proceso judicial, ¿no? El caso de Brasil, un expresidente del tamaño de Lula da Silva se encuentra en la cárcel y en proceso Michel Temer, ¿no? El caso también de Ecuador, el expresidente Correa también está investigado. En Argentina, la expresidenta, futura seguramente vicepresidenta y presidenta del Senado de Argentina, Cristina Kirchner, también investigada por casos de corrupción. Entonces, es increíble que México, con la evidencia, y hay que decirlo, de instituciones públicas, como es la Auditoría Superior de la Federación, de la Unidad de Inteligencia Financiera, y perfectamente bien documentados por el periodismo de investigación, no se haya procedido contra ningún político. Eso genera una escalada de impunidad de arriba hacia abajo. Es impresionante efectivamente los mapas delictivos en otros países, pero los mapas delictivos en México también ya están de alguna manera identificados, Gerardo Rodríguez, y en efecto se van haciendo, pareciera el tejido de una araña por todas las conexiones, por esas complicidades que se van dando, y que en el caso, por ejemplo, de la estafa maestra, creo que ese complejo entramado está cada vez más nítido y transparente. Yo sugiero ampliamente que el fiscal general de la Nación, Alejandro Gertz Manero, le pida al Congreso de la Unión más recursos para contratar más agentes de inteligencia de escritorio que ayuden a revelar toda la información que le está entregando la auditoría, la información de la estafa maestra, el equipo de Santiago Nieto, porque por cada nodo que se vaya descubriendo de lavado de dinero, van a aparecer otros 3 involucrados que ayudaron al lavado de activos, al financiamiento de estas redes, a comprar funcionarios, etcétera. Entonces, ojalá la Fiscalía Anticorrupción dentro de la Fiscalía General de la República se pertreche también, por ejemplo, de servidores, porque muchos de estos programas que se utilizan para hacer este análisis de redes son muy costosos, requieren mucha memoria para administrar toda la información que se está llevando a cabo. Y exhortar a que se mantenga bien este aceite de cooperación entre los equipos técnicos. Y hay que decirlo, el pacto de impunidad, por ejemplo, en la anterior administración, venía de los extitulares de la Unidad de Inteligencia Financiera
que no les interesaba dar seguimiento a las investigaciones, porque los sistemas de lavado de dinero generan alertas automáticas, pero si la inteligencia humana y los políticos no le dan seguimiento a esa información, pues no pasa nada y se dan los casos de corrupción. Muy bien, sí, bueno, simplemente no olvidemos quiénes fueron los titulares de la Unidad de Inteligencia Financiera en el sexenio pasado. Uno de ellos fue el que fue procurador de Justicia del Estado de México con Enrique Peña Nieto en el caso de la niña Pulet Vas. Uno de ellos fue. Gerardo Rodríguez, muchísimas gracias por tu esclarecedor análisis en este espacio de los periodistas. Ojalá sigamos en comunicación. Es un privilegio estar, me encanta este espacio, los felicito mucho, Álvaro y Alejandro. Muchísimas gracias, Gerardo Rodríguez, gracias por estar aquí en Los Periodistas. Buenas tardes. Gracias. Ojalá, fíjate bien en lo que me quedé pensando, de lo dicho por Gerardo Rodríguez, porque fue una gran conversación, la de hace un momento, gran conversación. Ojalá, Álvaro, en alguna oficina de pública en México exista en este momento un gran mapa con un montón de clavitos pegados en fotos. Sí. Y luego me estoy imaginando en medio de todo ese mapa y de esos hilos que van corriendo de un lado a otro en fotos y demás, como los que se arman en las películas, los arma el FBI y demás. Ese mapa ojalá exista en este momento y la foto de en medio sea la de Enrique Peña Nieto. Exacto. Bueno, es muy relevante lo que nos dice Gerardo Rodríguez, que él es uno de los investigadores que elabora este estudio de la Universidad de las Américas sobre el Índice Nacional de Impunidad, pero dice, se está rompiendo el pacto de impunidad. Es muy importante. Eso es muy relevante. Vamos a tratar de rescatar algunas de las frases de esta conversación. Por supuesto. Que entre otras cosas, de lo mejor que dice es: ojalá y la Fiscalía pida más recursos a la Cámara de Diputados para armar un equipo mayor que vaya detrás de los corruptos. Yo, de verdad, sería el dinero mejor gastado del mundo. Sin duda. Armar una gran fiscalía que vaya detrás de esos... La voluntad política, al parecer, existe. Ojalá. Hay un enfrentamiento en el Estado de México. Vamos a irnos rápidamente con nuestro corresponsal, con Félix Hernández. Parece que se agarraron a cocolazos entre policías locales, tanto, Álvaro, que tuvo que intervenir la Guardia Nacional. Nos vamos con nuestro corresponsal, Félix Hernández. Adelante con tu reporte. Gracias, Alejandro. Álvaro, un saludo. Efectivamente, policías municipales de Coacalco y agentes ministeriales del Estado de México planificaron un enfrentamiento a golpes donde también hubo disparos, afortunadamente ningún lesionado, cuando los primeros, es decir, los policías municipales de Coacalco, pues pretendían liberar a uno de sus mandos y a 3 uniformados más acusados de extorsión. Estos hechos ocurrieron sobre el Boulevard Coacalco y Abedules, cuando elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado, apoyados por la Guardia Nacional, detuvieron a 4 elementos municipales que tenían instalado un falso retén y también un falso corralón. Esto lo utilizaban para extorsionar a automovilistas que circulaban por este sitio. De esta forma se suscita un primer enfrentamiento en el Boulevard Coacalco, casi esquina con la avenida Díaz López Portillo, donde se pudo observar a un grupo numeroso de hombres uniformados y armados entre automovilistas y ocupando las aceras. Incluso se registraron varias detonaciones de arma de fuego. En este momento quiero comentarles que se encuentra muy tensa la situación debido a que hay 2 agentes ministeriales detenidos que participaron en este operativo inicialmente cuando fueron detenidos los policías municipales. Ellos fueron llevados a las instalaciones de la Policía Municipal de Coacalco, donde en este momento se encuentran apostados cerca de 200 elementos ministeriales del Estado de México y también elementos de la Guardia Nacional. Está rodeado prácticamente todo este inmueble, este búnker de la Policía Municipal de Coacalco, y
y se habla de que incluso podrían entrar por la fuerza a este inmueble, ya que han sacado algunas retas y algunas tipos de herramientas para poder ingresar. Un dron de la Policía Municipal de Coacalco sobrevuela todo este sitio, pues para sopesar la situación de lo que está ocurriendo al exterior de las instalaciones de la Policía Municipal de Coacalco. Muy intensa la situación y, por supuesto, nosotros estaremos al pendiente y reportando la información a los periodistas. Félix Hernández, una pregunta rapidísimo. A ver, ¿tenían un corralón falso? Y tenían estos, ¿qué son? ¿Los ministeriales o los policías de dónde? Los policías municipales de Coacalco, ellos hay que recordar que también tienen facultades de tránsito y, bueno, pues de esta manera detenían a los automovilistas que circulaban por Boulevard Coacalco, donde, bueno, pues les argumentaban que tenían papeles, no tenían papeles, es decir, les inventaban cualquier cosa para llevarlos a un corralón de ellos, particular. Exactamente. Carajo, qué barbaridad. Donde pedían dinero, obviamente, pues los extorsionaban, los robaban, y bueno, de esta manera se armó todo un operativo conjuntamente con la Policía Ministerial y la Guardia Nacional para detener a estos policías municipales. Pues que los refundan, se lo merecen. Sí. Félix Hernández, muchísimas gracias por tu reporte y creo que esto está todavía en desarrollo, eso es lo que entiendo. Efectivamente, todavía está en desarrollo, hay un diálogo, al parecer hay un diálogo tanto de la Policía Municipal, no se ha presentado, por cierto, el presidente municipal, que debería estar aquí en este lugar, sin embargo, no se ha presentado, no ha dado la cara. Pues que le corra. Oficial de las autoridades, pero pues esto podría ser mayor. Pues igual hasta lo arrestan a él también, por eso yo no pondría un pie. Bueno, muchísimas gracias a Félix Hernández, gracias, reporte desde el Estado de México. Les mando un fuerte abrazo, hasta luego. Hasta luego. Bueno, hemos estado conversando, le recordamos, Álvaro, hemos estado todo este día de hoy, este programa de escasísimas 2 horas, porque se nos van como agua, comentando la red, Álvaro, la red de Rosario Robles, una red en la que mencionamos, entre otras personas, y detallamos, y dimos los detalles. Empezamos por Ramón Sosa Montes Herrera Moro, Álvaro. Sí, los que son del grupo íntimo de Rosario Robles, además de Ramón Sosa Montes, un viejo militante de la izquierda desde el 68, muy burocratizado también. Yo lo traté desde hace muchísimos años. Un personaje, sí, siempre muy cercano a Rosario Robles, lo fue durante los años del perredismo y después la siguió con Enrique Peña Nieto. Otro personaje clave, un chiapaneco de origen que quiso ser gobernador, no lo fue por el PRD, porque cayó en desgracia Rosario Robles, y lo fue por el partido de Bester Gordilla. Sí. Nos estamos refiriendo a Emilio Cebadúa, que fue el oficial mayor de Rosario Robles en la Sedatu y en la Sedesol. Uh-huh. El otro es personaje clave, súper clave, Mauricio Razo Sánchez, un personaje que fue llamado 171 veces por la Auditoría Superior de la Federación para que aclarara qué fregados estaba pasando con la robadera ahí al interior que ellos habían detectado, y 171 veces dijo que no había absolutamente nada. Bueno, pero la investigación sobre el saqueo en las secretarías que encabezó Rosario Robles no involucra solo a sus cercanos, sino a un influyente grupo del Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, encabezado por Luis Videgaray, secretario de Hacienda y canciller con Enrique Peña Nieto. Se trata de personajes que han trabajado juntos desde el gobierno de Carlos Salinas y que cruzaron los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón con puestos prominentes en el de Peña Nieto. Es importantísimo esta información, porque ya se le están acercando a las patas a José Antonio Mida, Álvaro. Es muy importante. Los 4 personajes de este grupo, justamente este grupo, esta hermandad, es Videgaray, es Mid, el otro es Virgilio Andrade,
Ojo, estamos dando nombres hoy, estamos desarmando las redes, y Abraham Zamora. Aunque son de generaciones distintas, diferentes, entre 1985 y 1988, los cuatro han trabajado juntos. Y hay un quinto personaje que es clave, Emilio Cebadúa González, justamente del que le acabamos de hablar. Sí, él es economista del ITAM, como Videgaray y Meade, y es también abogado por la UNAM, como los dos anteriores. Fíjate, hace rato Gerardo Rodríguez nos hablaba de los mapas delictivos que se van haciendo una maraña, sí, como una red que tejen las arañas. Por eso es importante los nombres que intervienen, en este caso, en los desvíos de recursos conocidos como la estafa maestra, y es importante, además de los nombres que le dimos antes, muy cercanos a Rosario Robles, también a estos otros personajes que le han dado protección a la propia Rosario Robles. Uno de ellos, efectivamente, Emilio Cebadúa González, trabajó en la oficina de la presidencia que encabezaba José María Córdoba Montoya, bajo las órdenes de Ana Paula Gerard, quien se convertiría en la esposa de Carlos Salinas, justamente en el sexenio de este personaje. Fíjate nada más, en la misma oficina trabajaron Cebadúa, Virgilio Andrade, ¿lo recuerda? El de la Casa Blanca. El que exoneró a Enrique Peña Nieto, y a Videgaray por las casas que les regaló el contratista favorito del sexenio, del Grupo IGA. Claro. Miguel Ángel, en esa misma oficina, Cebadúa, Virgilio Andrade y Miguel Ángel Jiménez, quien después sería presidente del PANAL. ¿Recuerda ese partiducho? El partido del Baester Gordillo. Y fue director de nada menos la Lotería Nacional, que durante años, décadas quizás, se ha considerado la caja chica y el premio, como darte un cofre lleno de billetes. Pues este hombre de este mismo grupo, Miguel Ángel Jiménez, después sería presidente PANAL y de la Lotería Nacional, ¿cuándo cree? En el gobierno de Felipe Calderón. Que por cierto, uno de los personajes que lo puso ahí fue Juan Camilo Muriño. Mucha gente hoy quizá ya no lo recuerda, pero fue secretario de Gobernación y era el delfín de Calderón para su sucesión. Y fallece en un avionazo, un accidente terrible, trágico, un avión que cae aquí cerquita, en las lomas de Chapultepec, en el corazón de la Ciudad de México. Bueno, después del salinismo, Emilio Cebadúa se acercó a Cuauhtémoc Cárdenas y, ya siendo amigo de Rosario Robles, fue impulsado por el PRD, particularmente por Cárdenas, para ser consejero electoral del Instituto Federal Electoral, y su hermano José Ramón se convirtió en el director administrativo en la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México y secretario de Finanzas del PRD cuando lo presidió Rosario Robles. Esto es muy importante. ¡Barbaridad! Andrade Martínez, por su parte, fue también consejero electoral. Usted recuerde, ese personaje que sirvió de tapadera, básicamente, fue consejero electoral, fue propuesto por el PRI con Luis Carlos Ugalde, otro miembro del ITAM, como presidente del organismo, poco antes de desempeñarse como el principal colaborador de Meade en Ban Rural y Financiera Rural en el gobierno de Vicente Fox Quesada. Esto es muy importante, perder de vista a Virgilio Andrade, que llegó en el 2003 como consejero del IFE junto con Luis Carlos Ugalde, y estos dos personajes fueron clave en la elección presidencial del 2006. Andrade Martínez venía de ser amigo de Emilio Cebadúa y de
José Antonio Meade desde el ITAM, y Meade lo hizo su mano derecha en Ban Rural y en Financiera Rural en el gobierno de Vicente Fox, efectivamente. Bueno, este personaje al final se convierte en el secretario de la Función Pública, o sea, de burla. O sea, convierten a este personaje que han traído básicamente de un lado a otro, Álvaro. Sí. O sea, lo hacen el secretario de la Función Pública. Es decir, el tipo que va a investigar si están actuando bien y están actuando mal. Usted se acordará unas fotos maravillosas de lo patéticas, donde está este mismo personaje, Virgilio Andrade, siendo nombrado como secretario de la Función Pública por Enrique Peña Nieto. Imágenes patéticas para la historia de México. Un personaje claramente menor, casi parado frente al presidente, casi besándole casi la mano, Álvaro, en esa escena tan patética, y se trata de un personaje que obvio tenía una misión muy clara, muy específica, que era perdonar a Enrique Peña Nieto de ese cochinero que se llamó Casa Blanca, pero también a Luis Videgaray. Efectivamente. Por las mismas razones, por la casa de Malinalco, un escándalo que se dio en paralelo y casi, bueno, viene del mismo escándalo, nada más que la Casa Blanca fue muy ruidosa por las fotos. No conocimos nunca las fotos de la casa Malinalco, que quien las sube al estrado es The Wall Street Journal. Es un reportaje, no recuerdo creo que de José Córdoba, el reportaje que corre casi un relato en paralelo. No fue tan masivo porque se trató de un medio extranjero, en tanto que lo de la Casa Blanca fue el equipo de Carmen Aristegui quien lo suelta, y ahí estaban las fotos. Las fotos cortesía ¿de quién? Las fotos cortesía, pues, de la mismísima Gaviota, de Angélica Rivera, porque las fotos pues se publican en una revista y entonces abren paso a la sospecha que después conduce a los reporteros a dar con toda esta investigación que termina pues por marcar, yo no diría que acaba el sexenio ahí, más bien marca el sexenio para siempre. La Casa Blanca, si usted que nos está escuchando y nos está viendo, fue una investigación periodística del equipo de Carmen Aristegui, que por cierto no se difundió en el espacio donde estaba Carmen Aristegui. Lo publicamos en Proceso, Sin embargo y en La Jornada. No, en La Jornada no, es verdad. No, fue Sin embargo, Proceso y Aristegui Noticias en su página de internet. Página de internet, los que difundimos lo de la Casa Blanca en su momento. Y la Casa de Malinalco fue una publicación efectivamente de Wall Street Journal que no tuvo tanta repercusión, pero que el corazón era exactamente el mismo. Es el mismo personaje. Son residencias que le fueron otorgadas a Enrique Peña Nieto y a Angélica Rivera, su esposa en ese momento, y a Luis Videgaray por parte de el dueño de Grupo IGA. Pero vamos a continuar relatando los nombres de esta red que nosotros le llamamos de protección a Rosario Robles. Sí, vamos a repetir, le estamos detallando ahora, hace unos momentos detallamos la red de complicidades de Rosario Robles, ahora nos hemos metido a la red pues la red personalicísima de José Antonio Meade Curibreña, quien ha sido mencionado ahora en estas investigaciones. Pues ahora sí se está pidiendo que se defina si se le va a investigar o no, Álvaro. Vamos a ir a un corte, regresaremos, le vamos a dar más detalles, no se mueva, no respire. Escríbales al Twitter @PáezVarela y @Álvaro_Delgado. Los periodistas.
Centro presenta En un Minuto con Álvaro Delgado. El ITAM en la estafa maestra. Hace poco más de 3 décadas, en 1988, un grupo de jóvenes se entusiasmaba con la política. Rosario Robles en la UNAM, institución pública, y Luis Videgaray, José Antonio Meade, Virgilio Andrade y Emilio Cebadúa en el ITAM, escuela privada. Por años fueron antagónicos, ella en la izquierda, ellos alternándose en el PRI y en el PAN. Con Enrique Peña Nieto los unió la ambición de dinero y de poder que ahora tiene a Rosario Robles en la cárcel. Robles no lo pudo haber hecho sin una red de complicidades que alcanza la cúspide del poder. Peña Nieto en primer lugar, y luego de él, aquellos jóvenes formados en el ITAM que alcanzaron el poder en los más altos, los más recientes 3 sexenios. Ese grupo, liderado por Videgaray, Meade y Cebadúa, es también responsable del saqueo a los recursos para los más pobres, con beneficiarios que la sociedad mexicana exige saber. Quizá no todos vayan a la cárcel, pero es imposible pensar que habrá justicia si siguen libres personajes del tamaño de Cebadúa, Videgaray y, claro, Enrique Peña Nieto. Radio Centro presentó En un Minuto con Álvaro Delgado. Escríbales al Twitter @PáezVarela y @Álvaro_Delgado. Los periodistas. Estamos de regreso aquí en Los Periodistas con más detalles de este trágico plagio de un bebé en Monterrey. El hombre que presuntamente secuestró y asesinó al bebé Decker Alexander Martínez, oiga usted, de 3 meses, fue capturado por autoridades policíacas. La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó sobre la captura de Mario, de 52 años, a quien se le ejecutó una orden de aprehensión otorgada por un juez de control.
La dependencia indicó que en colaboración de las autoridades de Coahuila se logró su detención y fue identificado, oiga usted, en redes sociales. Una cosa tragiquísima. El sábado sustrae al bebé de su casa en la colonia Paseo Nogalar en San Nicolás y luego se lo lleva, pues da hasta cosa decirlo, lo asesina a martillazos, carajo, Álvaro. Carajo. A martillazos. Carajo. Qué barbaridad, qué barbaridad. Pues bueno, estamos en cosas igual de trágicas que es la corrupción. Claro. Y retomamos la red, Álvaro. Estábamos exponiéndole a usted primero la red de personajes muy cercanos a Rosario Robles, identificados algunos de ellos como los operadores de este desvío multimillonario de recursos. Pero también estábamos informándole a usted de cómo estos personajes que le han dado protección a Rosario Robles vienen desde los 80 del ITAM, y les hablábamos no solamente de Emilio Cebadúa, de Luis Videgaray y de José Antonio Meade, que es uno de los personajes que eventualmente puede ser imputado por el mismo asunto de Rosario Robles. Y estábamos hablando, Alejandro, y usted que nos escucha, de un personaje que se llama Virgilio Andrade, que fue el personaje que, siendo secretario de la Función Pública, exoneró a Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray de la Casa Blanca y de la residencia de Malinalco, respectivamente. Y nos íbamos al origen de Virgilio Andrade como miembro, como estudiante del ITAM, que fue en su momento presidente de la Asociación de Alumnos, y cómo terminó el sexenio de Enrique Peña Nieto como director general del Banco Nacional de Servicios Financieros, Bansefi, donde volvió a juntarse con un viejo personaje con el que trabajó en el gobierno de Carlos Salinas y con Emilio Cebadúa, que se llama Miguel Ángel Jiménez. Y estos personajes, Alejandro, y con esto concluyo, fueron los encargados de repartir las tarjetas para los damnificados del terremoto de 2017 y señalados de múltiples irregularidades que todavía, hasta donde yo tengo información, están bajo investigación. Bueno, pues un informe de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en 2018 encontró que Bansefi, tal cual, emitió miles de tarjetas irregulares de beneficiarios del Fondo Nacional de Desastres, del Fonden, una irregularidad que hasta ahora está en investigación. La relación de Cebadúa con Virgilio Andrade es relevante porque no solo es el personaje que exoneró a Peña Nieto de la Casa Blanca, sino que es el hermano de Víctor Manuel Andrade Martínez, nada menos que el titular de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior de la Federación. A ver, vamos a regresarnos porque esto es muy importante. Ponga mucha atención porque es un asunto que le concierne a todo el país. Un hermano de Virgilio Andrade está dentro de la Auditoría Superior de la Federación en estos momentos. Andrade, usted recuerde, Virgilio, es el que exonera a Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray, los exonera por la Casa Blanca y la Casa Malinalco. Bueno, un hermano de Virgilio Andrade está ahorita dentro de la Auditoría Superior de la Federación. Recuerde claramente que la Auditoría Superior de la Federación es la que realiza la investigación que podría llevar a ese grupo a prisión. Es esa investigación. Bueno, pues adentro de la Auditoría Superior de la Federación hay un hermano de Virgilio Andrade. No dejo de repetirlo porque me parece casi... Bueno, ayer aquí en Los Periodistas, quien fue directora de auditorías forenses y quien descubrió los multimillonarios desvíos conocidos como la estafa maestra, la doctora Munadora Muchaín, acusó
a que al hermano de Virgilio Andrade, a Víctor Manuel Andrade Martínez, y al actual titular de la Auditoría Superior de la Federación, David Colmenares Páramo, de solapar y organizar la corrupción en esa institución. Son la misma mafia, dijo. Fue que también le pidió a Cedesol que le diera un espacio de director general a una persona cercana a él que estuvo ahí. ¿Con qué calidad moral iba él a iniciar investigaciones o a ver que los jueces trabajaban cuando estaban de favor a favor? A ver, esa me la perdí. ¿Cómo estuvo esa última? Esa última la persona cercana a él, la persona Virgilio, entró a trabajar a Cedesol. Era como director adjunta, que después tuvo alguna demanda en contra de él. Claro. Entonces, ¿cómo te explicas que alguien que le está haciendo ese favor, ¿no? Pues va a estar, son la misma mafia, hombre, la misma cuestión organizada. Pues, ¿cómo iba a investigar? Brutal. Es que, y ayer también la propia exdirectora de Auditoría Forense nos dijo que David Colmenares Páramo, el titular de la Auditoría Superior de la Federación, y el hermano de Virgilio Andrade, vendían indulgencias y organizaban el encubrimiento de la corrupción. Por eso es importante hacer todo este mapeo. Exacto, que explica esa es la palabra. La corrupción y la impunidad. Un último dato. Emilio Cebadúa fue fundador y primer director de la revista Opción del ITAM de 1980 a 1981, en cuyo consejo editorial fueron integrantes ¿quién cree? Virgilio Andrade, quien fue presidente del Consejo de Alumnos, y don Luis Videgaray. O sea, ¿sabe qué? Consejo, agarre todo este programa de 2 horas, haga usted su propia pared, ponga usted las fotitos de todos estos personajes, ponga usted los, ¿cómo se llama estos pinchitos? Las chinches, ponga chinches y ponga hilo y póngase a armar este gran mapa y ayúdenos. Ahí tiene casi gran parte de la información. Puede usted armarlo en su casa, mándenos las fotitos, es más, nosotros encantados de mostrarlas aquí por internet, las mostramos y usted las arma. Hoy, durante 2 horas le hemos tratado de dar un gran mapa, una visión mapeada de las redes que hay de intereses en torno a 2 personajes, no a todos, Rosario Robles Berlanga y José Antonio Meade. 2 equipos muy fuertes. Vinculados y que los juntó Enrique Peña Nieto. Vamos a salir corriendísimo de este programa, casi nos vamos a despedir. Tenemos a Félix Hernández, corresponsal en el Estado de México. Félix, para que nos des la evolución del zafarrancho que protagonizaron policías locales y en el que tuvo que intervenir la Guardia Nacional. Félix, rapidísimo, dímelo todo en 1 minuto. Efectivamente, Alejandro, Álvaro, ya afortunadamente han sido liberados los 2 elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado que estaban retenidos en la comandancia de la Policía Municipal de Coacalco, y uno de ellos, por cierto, severamente golpeado, fue trasladado a un hospital para su atención médica. Quiero comentarles finalmente también que los 4 agentes policías municipales de Coacalco detenidos son Antonio N. de 27 años, Israel N. de 35, Jonathan de 33 y Angélica de 30 años de edad. Estos 4 son policías municipales de Coacalco que ya han sido presentados ante la ante la agencia del Ministerio Público por el presunto delito de extorsión, y poco a poco se están retirando ya los elementos ministeriales del Estado de México y también los elementos de la Guardia Nacional de este punto de la comandancia de Coacalco. Alejandro, Álvaro, este reporte. Muchísimas gracias a Félix Hernández por tenernos actualizados de este zafarrancho. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a tratar de leer algunos de los comentarios. Vamos a prometer también tratar de recuperar algo de lo que hemos dicho hoy. A ver cómo lo vamos a hacer, no sé todavía, porque fue mucha información, pero usted puede hacerlo.
usted puede irse, recomendar, difundir, hacer copy-paste de las ligas de YouTube para compartir el programa de hoy, donde tratamos de hacer las redes, definir estas redes de complicidades, Álvaro. Sí, sobre todo les entregamos 2 bloques, un bloque del grupo íntimo de Rosario Robles, entre los que puede haber, y muy seguramente los hay, elementos para proceder en contra de quienes operaron los desvíos denominados la estafa maestra, y otro círculo de protección de complicidades de Rosario Robles bajo el amparo de Enrique Peña Nieto, personajes que vienen desde el ITAM, entre otros Luis Videgaray, Virgilio Andrade, el propio Emilio Cebadúa. Es un mapeo de personajes perfectamente vinculados, y aquí se los hemos expuesto con a detalle, a veces extendernos un poco más, pero pensamos que es importante precisamente para entender en qué momento nos encontramos, en un momento en el que, por supuesto, hay señales en el sentido de que se va contra la corrupción y la impunidad. Tenemos una portada para mañana y con eso nos vamos a despedir. La portada es simplemente, la hemos estado confeccionando, la dejaron sola, la foto de Rosario Robles, un pequeño sumario, así se le llama, el sumario, lo que va abajo de la cabeza siempre se le llama sumario, cuando va arriba de una cabeza se le llama balazo. El sumario que hemos puesto a esta cabeza es los hombres que compartieron con ella el poder. Y pues así, Álvaro, nos estamos ya despidiendo. Ha sido un programa largo y corto, productivo. Sí, con mucha información y con una enorme participación, una vez más, por parte de usted que nos escucha y que nos ve. Tenemos, mire usted, muchísimas llamadas. No sé si todavía, si podamos sacar no podemos algunas. Ya. Lo que vamos a prometerles es que mañana vamos a abrir, como lo hicimos hoy, como lo hicimos hoy, con sus comentarios. Gracias por estar aquí en Los Periodistas. Buenas noches.